En este momento hay una conferencia que está dando el mexicano Manuel Guerrero y un grupo también de personas que lo acompañan, que lo han apoyado en este proceso, luego de que, recordemos, estuvo preso en Qatar, acusado de diversos delitos, pero básicamente, o la base de estos era pues su condición, sus preferencias sexuales. Vamos a ir en vivo a este mensaje que está dando de agradecimiento. ¿Quién le acompaña? Y siempre hay que dejarlo claro, la víctima es víctima y el victimario es victimario, ¿no? Ser gay no es un delito, los derechos humanos no son un crimen y no importa lo que ellos digan, no lo son y no deben serlo y seguiremos luchando porque están mal y se puede decir que están mal. Reforzar muy brevemente, porque esta pregunta da para mucho, queridos compañeros, pero siempre en el mismo sentido la respuesta, ¿no? El cuestionamiento no es para la víctima, mucho menos cuando se trata de una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos. ¿Cómo se le va a preguntar a una persona cómo te atreviste a ser gay en un estado en el que te lo prohíben? ¿Cómo te atreves a tener VIH en un estado en el que se te prohíbe? Al que hay que cuestionar es al Estado, hay que cuestionar esa norma que de hecho es la que está oprimiendo a distintas colectividades, al pueblo entero, pero particularmente también algunas poblaciones con determinadas intersecciones, ¿no? Hay que aprovechar este momento para denunciar una vez más y decirlo con todas sus letras que Qatar es un estado homofóbico. Es un estado que persigue a las personas por razón de su orientación sexual de una manera sistemática, de una manera premeditada y de una manera orquestada, especialmente diseñada para perseguir a las personas que tienen una orientación sexual diferente, y está demostrado en el caso de Manuel Guerrero. Recordar que la forma en que a él le detienen es un modus operandi y está demostrado por activistas como Naz Mohamed, que es integrante de nuestro comité internacional, catarí, autoexiliado de Qatar, abiertamente LGBT, radicado en Estados Unidos por razón de su orientación sexual. Él nos acompañó en esta lucha, él nos advirtió que lo que pasó a Manuel no fue excepcional, es una manera de operar del Estado catarí a través de su aparato represor policíaco, ¿no? Entonces, hacer hincapié en esto, tienen hoy todavía en pie, por supuesto, ese marco jurídico absolutamente discriminatorio, violatorio de derechos humanos, que no debería continuar vigente. Hay que actuar también para que eso cambie. La lucha de Manuel no es nada más por la libertad de Manuel, que además hay que decir, fue otra persona detenida con Manuel en aquel mismo momento y esta persona también pudo salir gracias a toda esta presión, pero hay muchas otras personas, como expresó Manuel, que están en esa condición. Naz Mohamed nos explicaba que eran al menos una docena, o no me acuerdo cuántas personas que él había acompañado y documentado en esta misma situación, ¿no? Entonces, hacer hincapié en ello. Para cerrar esta pregunta, Edith, ¿verdad? Yo solamente quisiera como reforzar parte del mensaje. Lo primero es que los derechos humanos, eso parece como clase en vez de respuesta, pero los derechos humanos son derechos que nos acompañan a las personas independientemente del lugar donde estemos. No importa cuál es la legislación de un Estado, los derechos humanos son inherentes al ser humano, ¿no? Eso es lo primero. Y lo otro es que los Estados con tintes autoritarios, como es el caso de Qatar, argumentan que su legislación expresa las costumbres y tradiciones de su pueblo y de su comunidad. Y sin embargo, en ese pueblo y esa comunidad seguramente hay miles, seguramente es obvio que hay miles de personas cuyos derechos están siendo violentados por esas supuestas costumbres y tradiciones. De manera que lo que hay que cambiar es la legislación. Cuando una legislación es injusta, esa legislación hay que cambiarla. A eso nos hemos dedicado
los grupos tradicionalmente discriminados por décadas, a cambiar esa legislación que excluyó a grandes grupos, a las mayorías, a las mujeres, a las poblaciones de la diversidad sexual, a las comunidades racializadas no blancas que hemos sido tradicionalmente excluidas. Como bien dijo Manuel, cuando una ley es injusta, y como dijo también Enrique, lo que hay que hacer es cambiar esa legislación. ¿Y cómo se cambia? A través de la movilización social y la lucha de las personas. Lo que le sucedió a Manuel es una violación de derechos humanos. Él no cometió ninguna falta, aun cuando hubiera cometido un acto ilegal, que fuera ilegal en Qatar, es una violación a derechos humanos. Y justamente durante todo el periodo que se dio alrededor del Mundial, muchas organizaciones de derechos humanos denunciamos que la FIFA hubiera decidido realizar el Mundial de Fútbol en un país en donde se violan flagrantemente los derechos humanos. E hicimos una denuncia y una petición, muchas organizaciones de derechos humanos, incluida por cierto Amnistía Internacional, haciendo un llamado a la FIFA para que no convocara a la comunidad internacional a que miles y millones de personas fueran a un lugar en donde se podía poner en riesgo la vigencia y respeto de sus derechos humanos. Yo nada más para recordárselo a Manuel, si te reprimiste 7 años viviendo en Qatar fue porque había un Estado que estaba violando los derechos humanos, pero la conducta sexual de las personas no debe ser motivo de represión en ningún lugar del mundo. Eso constituye una violación de derechos humanos. Bienvenido, Manuel. Soy Juanqui de Haters. También fui presidente de Diversidad Sexogenérica ITAM. Me da mucho gusto verte y verte bien. De parte de toda la comunidad itamita, decirte que obviamente todos nos movilizamos muchísimo, todos, y principalmente también la gente del colectivo LGBT. Nos da mucho gusto tenerte de regreso. Pues comentarte también, te conozco, salí con un catarí un tiempo y él me comentaba que alguna vez en una fiesta de Halloween invitó a sus amigas y que todo bajo puerta cerrada, pues se fueron de policía sexy o así, y que lo usaron fueron a su departamento como 2-3 meses, la policía cada semana, para hacer inspecciones, porque pues, específicamente contra él. Entonces él me decía que era complicado cuando la policía lo puede agarrar contra ti. Mi pregunta es, ¿cuáles son los mayores retos como latino en Qatar, LGBT, que tuviste, como persona del colectivo que tuviste que vivir allá? ¿Cuáles fueron los mayores retos? Bueno, yo te puedo decir que viví 7 años súper contento, entonces la verdad nunca me imaginé, siempre me he considerado, a pesar de lo que podamos comentar, o de la pregunta anterior, siempre me he considerado que he cumplido con las normas sociales o de etiqueta, sobre todo de manera exterior, entonces siempre creo que no, la verdad no te puedo decir, en esos 7 años yo no te puedo decir yo creo que vivía mi vida de manera normal. Lo único tal vez era, claro, si querías encontrar con alguna persona de la comunidad LGTB, tenía que ser obviamente en tu casa, ¿no? Bueno, o prefería que fuera en un espacio cerrado, ¿no? Antes de que fuera algo público. Creo que eso podría ser a lo mejor el único y bueno, y claro, el segundo reto sería yo resulté con VIH ya viviendo en Qatar, entonces obviamente el conseguir el medicamento fue el segundo reto. Entonces yo creo que eso, aunque hay un aparato está de sanidad, es obviamente que es complicado, ¿no? Entonces creo que por ejemplo todo el tema sexual, incluso para los mismos locales, para la gente que vive allá, sí hay un estigma, ¿no? Y no solo hablo del VIH, hablo de enfermedades de transmisión sexual. Es el propio sistema provee que la gente no vaya al centro de salud, ¿no? Entonces eso creo que lo considero algo muy fuerte, ¿no? Porque en países como en Inglaterra es tan fácil conseguir el acceso al medicamento y como es tan fácil, creo que te encuentras con una población que está saludable, que es más saludable, ¿no? Y entonces en Qatar sí considero que el propio estigma y las restricciones que pone el Estado, pues sí complica un poco la vida diaria, ¿no? En el tema de sanidad.
Bien, es parte del mensaje que da Manuel Guerrero contando su experiencia, lo vivido en Qatar. Recordemos que estuvo preso, salió con apoyo también de la Cancillería mexicana, luego de pagar una fianza hace apenas algunas semanas, ya está en su país. Más adelante más detalles y reacciones.